El día de hoy vamos a ver las causas del deterioro ambiental. Seguimos dentro de nuestro tema que fue impacto ambiental. Y bueno, habíamos comentado que el impacto ambiental puede ser positivo o negativo. En esta clase vamos a ver el efecto negativo que tiene, ¿sí?, el deterioro ambiental sobre el planeta, sobre el medio ambiente y nuestros ecosistemas. Ok, vamos a comenzar con qué es el deterioro ambiental o a qué le vamos a denominar deterioro ambiental. Básicamente es un conjunto de daños causados por el ser humano, así, ¿sale? Debido a la actividad antrópica, pues el daño que ha sufrido el medio ambiente ha sido o ha ido agravándose con el paso del tiempo. Entonces, básicamente es el daño que es generado o causado por el ser humano. Ahora, ¿cuáles son las causas, sí, de este daño ambiental? Bueno, principalmente el daño ambiental es generado por la actividad humana, como ya lo habíamos comentado desde el primer momento, y bueno, básicamente eso por la sobreexplotación de los recursos principalmente y la contaminación que sufren los mismos por el ser humano. Ahora, principalmente las causas, sí, que se tienen registradas acerca del daño que puede generar el ser humano, bueno, es la contaminación, sí, que la contaminación es básicamente todos estos daños que se están generando al planeta mediante componentes que pues pueden estar presentes durante un largo periodo de tiempo en el planeta. Son componentes dañinos, sí, para la atmósfera, el agua, para el suelo, ¿ok? Básicamente estamos hablando de la biosfera, ¿sí? Eh, y estos van a ser depositados por la actividad humana en grandes cantidades o en pequeñas, pero van a hacer daño no solo al medio ambiente, sino también a la salud de los seres humanos y al bienestar de los seres vivos, ¿sí? Como pueden ser pues el ser humano, dentro de los mamíferos, las plantas, los hongos, etcétera, ¿sale? Y bueno, tenemos diferentes tipos de contaminación que se pueden generar, como la contaminación del agua, del suelo y del aire, que son los principales tipos de contaminación, ¿sí? Que están afectando al planeta, ¿sí? Y evidentemente a todos los seres que habitan en ella. Ahora, ¿cuáles son otros problemas que podemos observar del deterioro ambiental? Bueno, básicamente tenemos también la deforestación, la caza furtiva, el desarrollo industrial y la modificación de zonas agrícolas. Cuando hablamos de esto, bueno, hablamos de la deforestación, de la sobreexplotación, ¿sí? De los recursos forestales, ¿sí? Y la pérdida, ya habíamos comentado anteriormente que la pérdida de pues este recurso forestal puede generar un grave daño, ¿sí? Porque ya habíamos dicho que a veces la explotación del recurso es mayor a la regeneración del mismo. Y además de eso, bueno, sabemos que pues el recurso forestal es importante e indispensable para la vida en la Tierra. La caza furtiva, pues la caza de forma ilegal de muchas de las especies silvestres, ¿sí? Que bueno, que básicamente están terminando con muchas de ellas, ¿no? Los procesos de extinción, ¿sí? Y la pérdida de poblaciones. Y esto, bueno, con un sustento o con pues de tal forma, sí, que se ve favorecido el ser humano, pues por la venta de pieles, la venta de carne, la venta de accesorios perteneciente a la fauna silvestre. El desarrollo industrial, bueno, el desarrollo industrial va a afectar principalmente el cambio uso de suelos, y si tenemos, por ejemplo, bosques o tenemos ciertas regiones que se están preservando, sí, o que están presentes y que son de refugio para algunas especies, pues se quitan completamente para poder construir fábricas. Es un uso de suelo completamente, bueno, es un cambio completo de uso de suelo. Y bueno, si nosotros recordamos un poco cómo podemos ir relacionando esto con el tema de ayer, podemos ver, por ejemplo, el desarrollo industrial, qué tipo de impacto es positivo, negativo, negativo, ¿sale? Sería cómo está afectando durante un periodo de tiempo o de forma concreta una vez que está presente, acaba con todo lo que hay, ¿no? Cómo este puede afectar a otros impactos que habíamos visto, estas relaciones o estas cadenas, ¿sí? Y bueno, la industrialización es un impacto negativo muy fuerte porque hablamos de un cambio de uso de suelo, hablamos de contaminación del medio ambiente, contaminación del agua, contaminación del suelo, ¿sale? Que va a afectar de muchas formas, pues a los ecosistemas.
Luego tenemos modificación de cultivos agrícolas. Bueno, esto también es un cambio de uso de suelo, pero este impacto, a pesar de ser negativo, tiene habíamos visto también que hay impactos que ocurren y ya no pueden ser reversibles. La modificación de parásitos de cultivos puede ser reversible con el paso del tiempo porque, bueno, si se abandonan estas tierras, podemos volver a encontrar pues especies, tanto vegetales como animales que estuvieron anteriormente, ¿ok? Em, por ejemplo, cuando vimos sucesiones, ¿sí? Las sucesiones ecológicas, esto puede ser un tipo de sucesión secundaria, donde hubo algo que afectó a este sitio, pero bueno, puede volver a ser poblada por especies nativas que estuvieron anteriormente. Entonces, esto se lo estoy diciendo con la finalidad de que ustedes vayan relacionando todos los temas que hemos visto en ecología, ¿ok? Y que ahora ustedes tienen la capacidad de relacionar y comprender la importancia de los seres vivos, ¿sí? De su funcionamiento, como cada uno es parte importante en el planeta, ¿sí? Y no solo de los seres vivos, también de lo que vimos acerca de los seres no vivos como los ciclos biogeoquímicos y cómo estos también pueden ser afectados, por ejemplo, por algunos de estos problemas de deterioro ambiental que estamos viendo en esta zona, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo industrial puede generar un proceso que está un poco relacionado, ¿sí? Con nuestros ciclos bioquímicos, que es, por ejemplo, la lluvia ácida, que más adelante vamos a estar viendo un poco más a fondo las consecuencias, ¿sí? De estos problemas y vamos a ver algunos temas específicos de cómo están dañando al planeta. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Aquí los vamos a revisar algunas de forma muy rápida, pero bueno, la siguiente clase vamos a hablar un poco más a fondo de algunas consecuencias graves, como son las lluvias ácidas, el cambio climático, ¿ok? La extinción de las especies, y principalmente esas y otras que pueden acuñir principalmente al ser humano, como puede ser pues la falta de alimento, ¿sale? Y las enfermedades a nivel mundial que se están generando. Entonces aquí tenemos calentamiento global, deforestación de bosques, glaciales derretidos, la erosión del suelo, enfermedades y escasez de recursos naturales, ¿sale? Tenemos que entender que estos cambios que se generan por el impacto ambiental negativo en el planeta van a desatar una serie de eventos que pueden pues ser dañinos para todos los seres vivos en el planeta. Entonces, por ejemplo, aquí hay algo muy importante, las enfermedades, ¿sí? ¿Cómo es que se pueden desatar ciertas enfermedades a través de un impacto negativo en el medio ambiente? Y entonces vamos a hablar de este impacto negativo de las clasificaciones o de los tipos que estuvimos viendo en la clase de ayer y vamos a ver algo muy importante que es esta este impacto sinérgico, ¿sí? Que se puede dar, que habíamos hablado acerca de cómo puede ser una reacción en cadena, ¿sale? Por ejemplo, si nosotros acabamos pues con ciertas especies, ¿sí? Podemos tener una sobrepoblación de algunas plagas que pueden afectar los cultivos y no solamente pueden afectar los cultivos, sino también pueden afectar al ser humano. Muchas plagas son reservorios de enfermedades para el ser humano, ¿no? Como por ejemplo el chikungunya, el Zika, el dengue, ¿sí? Son enfermedades generadas por una falta de control de plagas del mosquito, ¿ok? Inclusive otras enfermedades. Entonces, vamos a hablar un poco más del tema, de las consecuencias y, por ejemplo, hablando desde un punto de vista, la enfermedad que ahora estamos sufriendo, sí, la pandemia que es la del COVID-19, es una cepa de SARS que se cree, hay algunos estudios que se están haciendo acerca de cómo el calentamiento global, sí, está afectando al ser humano a tal grado que pueden evolucionar ciertos virus y, bueno, generar unos nuevos, como es este. ¿Sale? Entonces es muy importante que nosotros podamos relacionar perfectamente pues todos los eventos naturales, ¿sí? Que se pueden generar a través del daño del ser humano, ¿sí? Entonces, estas son algunas de las consecuencias que vamos a ver así solamente, pero bueno, la siguiente clase vamos a hablar de algunas muy específicas que están afectando principalmente, pues, al ser humano
porque de esta forma nos podemos dar cuenta del daño real. Si una vez que a nosotros nos ocurre es como abrimos un poco los ojos y nos damos cuenta del daño que estamos generando. Entonces, bueno, las causas, principalmente vamos a hablar entonces del deterioro ambiental producido por el ser humano, ¿sí? Y las que vimos rápidamente es la contaminación, que es la principal, contaminación del aire, contaminación del suelo y contaminación del agua. Y por otro lado, tuvimos algunas otras, ¿sí? Que es la deforestación, caza furtiva, desarrollo industrial y modificación de los cultivos, ¿sí? Y finalmente estas consecuencias que vamos a ver más a fondo nuevamente. Ahora, ¿qué podemos hacer o cuáles son las acciones para evitar y disminuir este deterioro ambiental que estamos sufriendo? Pues tenemos algunas, ¿sí? Algunas acciones que se pueden generar pueden ser a nivel global, a nivel mundial, ¿sí? Y cada quien, dependiendo del daño que está generando, puede tomar una decisión de estas, ¿sale? Es decir, las grandes empresas, que son las que más están contaminando, deben encontrar alternativas sustentables que puedan evitar un poco el daño. Pero bueno, ¿nosotros qué podemos hacer? Bueno, pues primero es algo que esto ya lo hemos visto y creo que nos lo han dicho millones de veces, que es el ahorro del agua, ¿sí? Tratar de no desperdiciar el agua porque el proceso para volver a purificar el agua sí es un proceso costoso, es un proceso muy largo y dependiendo también de qué tan contaminada esté el agua es pues la forma en la que vamos a limpiarla, ¿no? Entonces, ahorro de agua, ¿sí? Usar fuentes de energía renovables. Actualmente tenemos muchos, pues es cambiar una por otra, ¿no? Es decir, utilizar un poco menos, por ejemplo, pues las alternativas que se conocen de energías, ¿sí? Como lo que es el gas, la gasolina, ¿sí? Y lo que nos han dicho, no usar un poco más la bicicleta, caminar, no usar tanto el vehículo, porque aparte de que, bueno, estamos haciendo un consumo de esta energía que es no renovable, ¿sí? Aunado a eso, pues también contaminamos a veces con la liberación de monóxido de carbono. Entonces, está esa parte. ¿Sí? Usar un poco menos el gas con el que se cocina, ya hay estufas eléctricas, hay regaderas eléctricas, em, y bueno, hay que ir buscando alternativas. Reciclar, reusar y reducir la basura. Sí, tratar de reducir la basura, separar la basura, sí, de la orgánica, la inorgánica. La orgánica es algo que ya habíamos comentado anteriormente en clase, hacer una pequeña composta en la casa, de tal forma que ahí podamos estar echando toda esta basura, sí, y que bueno, en algún momento va a ser materia orgánica, sí, y después podemos utilizarla para nuestras plantas. También esto de separar nuestra basura, sí, en plástico, vidrio, lata, etcétera, aluminio, ¿sí? Al final de cuentas también es algo que habíamos comentado anteriormente en clase cuando hablábamos de, pues que también tiene una recompensa monetaria hacer este reciclado. Participación ecologista, bueno, tratar de apoyar desde la comunidad en la que vivimos y tratar de hablar con las personas, con la comunidad para que todos entren un poco en conciencia y traten de cambiar los hábitos que tenemos consumistas y de contaminación, ¿sale? Y bueno, esta parte, ¿no? Usar medios de transporte que no contaminen, ¿por qué? Porque, bueno, no siempre el transporte público, al no ser del gobierno, sino son concesionarias privadas, pues a veces no verifican los autos, ¿no? Y entonces estamos generando nuevamente esta contaminación. Entonces, algo que de lo que no se habló, pero que es importante que ustedes también conozcan, es una causa del deterioro que es súper importante. Estábamos hablando, o ahorita les hablé del consumismo, ¿sí? Que podemos tener, o la explotación de algunos recursos que no son indispensables para el ser humano, sin embargo son tan utilizados a nivel mundial y también generan mucha basura. Pero bueno, esto es por el crecimiento poblacional que se tiene en el planeta. Entonces, una causa importante del deterioro es el crecimiento exponencial, ¿sí? De la tasa humana, es decir, estamos reproduciéndonos tanto y somos tantos en el planeta que la capacidad de carga, es decir, la capacidad de los recursos disponibles en el planeta ya no es suficiente para el número de personas que somos. Entonces eso es importante, por lo que vamos a tener dos trabajos importantes. La actividad número 18, en esta ustedes lo que tienen que hacer es prender la tele o inclusive en Facebook, en YouTube, nos bombardean con anuncios publicitarios y de consumo.
consumo, ¿no? De consumir muchas cosas que probablemente no sean tan necesarias para el ser humano. Entonces yo quiero que ustedes localicen y hagan una relación entre los anuncios publicitarios de los productos que no son prioritarios, ¿sí? Para el consumo humano, pero que tienen un alto nivel de consumo, ¿sí? Y entonces, ¿cómo está afectando al planeta? ¿Cómo lo haríamos? Por ejemplo, no sé, la venta de, de un teléfono celular que tiene muchísimas funciones, ¿sale? ¿Para qué necesitamos el teléfono?